su camión, su tráiler, en el camino puede tener un accidente en carretera, puede tener un choque, se puede voltear el tráiler, esa es una probabilidad, ese es el riesgo que implica ser chofer de una empresa de autotransporte. En algún trabajo un poco más común, vamos a poner de ejemplo los cocineros en los restaurantes, su riesgo de trabajo va a ser pues que se corten con algún cuchillo, que se quemen con la estufa, que se caigan y se hieran con alguno de los trastes con los que están trabajando. Ese es su riesgo de trabajo. Les digo, es una probabilidad. Eso es lo que puede llegar a pasar por el ejercicio de su actividad. Es propio de esos trabajos que puedan llegar a tener este accidente. Y ya en el 474 ya nos define en sí lo que es el accidente de trabajo. Aquí un punto importante, perdón, no sé si se haya escuchado aquí la vibración de un carro que pasó bien feliz con toda su musicota. Quedan incluidos en la definición anterior del accidente de trabajo los que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar de trabajo y de este a aquel, o sea, lo que conocemos como accidente de traslado, ¿verdad? De repente ahí se puede entrar en una discrepancia en el hecho de que el trabajador se desvíe de su ruta y tenga el accidente, no se va a poder considerar que fue un accidente de traslado, porque quizá en lugar de salir del trabajo a su casa, se desvió a una fiesta, a recoger a sus hijos a la escuela, y en ese traslado en el que se desvía de su trabajo a este otro sitio y después a su casa, surge el accidente, entonces no entraría en este supuesto. El punto es que sabemos que a la hora de que buscan atención médica, pues los trabajadores siempre van a tratar de conseguir, de dar su versión y decir, pues es que yo salí de mi trabajo a mi casa y me accidenté, pero omiten esta parte de que hubo un punto intermedio entre ambos domicilios. Y en el 475 nos define lo que es una enfermedad de trabajo. Es todo estado patológico de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. Algo muy común que llega a suceder a la gente que trabaja en la industria de la transformación, los maquinados, están trabajando con fierros, con este tipo de materiales que va despidiendo lo que comúnmente le llaman rebaba, por ejemplo, y están aspirando este tipo de cosas. Entonces sus pulmones se van contaminando de este tipo de sustancias y les puede derivar en una enfermedad en el corto o en el largo plazo, pero no se puede considerar un accidente porque no tiene una lesión física, sino que va ocasionando como tal una enfermedad o un padecimiento dentro de su salud por el hecho de estar en contacto con ese tipo de desperdicios o de sustancias químicas. Entonces, pero también es originado, termina siendo un riesgo como tal porque es parte de su trabajo, es un riesgo en el que ellos se están exponiendo al desempeñar este tipo de trabajos. Pues ahora sí, eso fue el riesgo de trabajo. Vamos a ver la definición de lo que es la prima de riesgo. No sé si a ustedes les pase, pero de repente cuando un contribuyente quiere o ya tiene la necesidad de contratar personal que va a hacer su trámite del alta patronal ante el Seguro Social, nos pregunten, ¿y cuánto voy a pagar de Seguro Social? Porque pues obviamente es un gasto que ellos van a estar desembolsando y que de repente lo saca de su flujo efectivo que venían manejando y pues les preocupa este tipo de asunto, ¿no?
las malas prácticas de que dan siempre de alta a los trabajadores con el mínimo, porque pues para ellos les representa un ahorro de alguna forma y a la vez están cumpliendo con la obligación ante el Seguro Social de tener a sus trabajadores con la prestación de salud. Entonces, siempre nos preguntan, y por un trabajador con salario mínimo, al menos a mí me ha tocado esos cuestionamientos, ¿cuánto voy a estar pagando de seguro social cada mes? Entonces, no es en base al salario, o sea, sí es en base al salario, pero no es el único factor el que va a determinar la cuota que se va a estar pagando al seguro social, la cuota obrero patronal que se va a estar liquidando mes con mes, sino que va a depender, por un lado, del salario con el que vayan a estar cotizando los trabajadores, pero también por el otro lado, la prima de riesgo que vamos a tener en razón de la actividad que se vaya a desempeñar o del giro de la empresa que va a tener a esos trabajadores vigentes ante su seguridad social. Entonces, ¿qué es la prima de riesgo? Un monto o cuota de los que los patrones deben pagar como una forma de asegurar a los empleados ante accidentes en el entorno físico laboral donde el empleado se desenvuelve. Entonces, entre menor riesgo sea el trabajo, la prima de riesgo va a ser menor. Entre mayor sea el riesgo de trabajo, obviamente la prima también va a ser mayor. ¿Cómo voy a determinar? A lo mejor yo puedo decir, no, bueno, pues mi riesgo de trabajo, yo no considero que mi riesgo de trabajo sea grande, o yo no considero que sea pues tan peligroso, o por el contrario digo, no, yo creo que el riesgo de trabajo que mi empresa va a manejar sí es alto, entonces, pero no es a criterio del patrón, no es a criterio del contador o del abogado, del administrador. El artículo 73 de la Ley del Seguro Social nos hace esta división en clases, la clase 1, 2, 3, 4 y 5, y cada una de estas clases va a tener una prima de riesgo, un porcentaje que se va a aplicar como prima de riesgo para estar haciendo estos pagos, para estar cubriendo estos pagos al Seguro Social. Cuando se inscriben por primera vez, se clasifican dentro de estas clases, valga la redundancia, de acuerdo al reglamento, y con eso se hace el alta patronal. Esa es la prima media que tienen que cubrir por su riesgo de trabajo que van a tener. Ahora, toda esta clasificación aparece en el reglamento para la clasificación de empresas y determinación de la prima en el seguro de riesgos de trabajo. Yo recuerdo, y a lo mejor varios de ustedes, yo en la oficina donde trabajaba en el despacho teníamos el reglamento, era un librito, ¿no? Entonces ahí había que estar hojeando y encontrando dónde estaba el giro del patrón para poder realizar el alta patronal de manera pues correcta, para poder determinar entonces la clase y la prima que iban a estar pagando o con la que iban a estar realizando sus pagos. Hoy en día el papel ya casi desaparece, a lo mejor varios de ustedes todavía conservan este reglamento de manera física. Yo les juro que ahorita que estoy comentando esto, tengo así en mi mente el librito, o sea, me acuerdo exactamente cómo estaban, era un libro poco voluminoso y demás, pero este reglamento ya lo podemos consultar también vía internet, ya lo googleamos y ahí vamos a encontrar el reglamento. Me dice Tere de Jalisco, la cuota fija es alta. Pues es lo que les digo, o sea, para empezar es la prima media y ese es el fin, que año con año vayamos presentando nuestra declaración de prima y si no estamos reflejando que en nuestro centro de trabajo haya un alto grado de siniestros, podemos ir bajando ese punto, es un punto porcentual, hasta llegar a la prima más baja. Vamos a hacer un poquito de antecedentes. El artículo 6 de la Ley del Seguro Social nos habla de dos supuestos, el Seguro Social
consta de dos regímenes, el régimen obligatorio y el régimen voluntario. Obviamente el régimen voluntario ahorita no lo vamos a tocar, solamente se hace referencia a porque nosotros ahorita nos estamos enfocando a lo que es el régimen obligatorio, que es a donde pertenecemos todos los que somos en algún momento trabajadores. Estamos dentro de este régimen obligatorio, que es del que estamos ahorita tratando. El régimen obligatorio, en el artículo 11 de la misma ley del Seguro Social, nos dice que comprende, nos comprende el riesgo, el seguro de riesgo de trabajo, de enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiros, cesantía en edad avanzada, vejez y guarderías y prestaciones sociales. Contrario al régimen voluntario, nada más por comentarlo, por mencionarlo, en el régimen voluntario solamente está cubriendo enfermedad y maternidad. ¿Por qué? Porque el régimen voluntario lo puede contratar el patrón o lo puede contratar otra persona que no está dentro de un ámbito laboral, por lo tanto no existe un riesgo de trabajo, no tiene una relación laboral con alguien que le pueda estar midiendo ese riesgo de trabajo. Entonces, esa parte pues queda obviamente eliminada de un régimen voluntario. Invalidez y vidas, retiro, cesantía, vejez, que pues va encaminado también a lo que es la parte de la Afore, que obviamente la Afore es punto y aparte, pero pues tiene esta cabida dentro de la prestación de seguridad social, las guarderías y prestaciones sociales. Las mujeres que laboran y que tienen a sus bebés, les cubre la parte de la maternidad, les cubre esta prestación de la guardería para que asistan sus hijos en horario de ellas laborable a estas estancias para que sean cuidados. Entonces, todos estos son parte del régimen obligatorio que a lo que tienen derecho los trabajadores. En el artículo 12 nos dice son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio. Ahora sí vamos a saber quiénes son sujetos a esto. La fracción 1 nos dice las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo presten en forma permanente o eventual a otras de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica un servicio remunerado, personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón, aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones. En exposiciones anteriores, en programas anteriores habíamos estado comentando lo de sueldos y salarios. Entonces, recordemos, la ley del Seguro Social y la ley federal del trabajo van a estar siempre pues de la mano una con otra. Aquí mencionan el caso específico de un servicio remunerado, personal y subordinado. Es importante que recordemos esa parte de la subordinación. Quien tenga un trabajo con estas características es sujeto del régimen obligatorio del Seguro Social, es decir, su patrón tiene la obligación de darlo de alta como su trabajador ante el Seguro Social y esta persona va a tener el derecho de estar teniendo las prestaciones de seguridad en todos los rubros que estuvimos viendo hace un ratito, de enfermedad, maternidad, las guarderías, riesgo de trabajo, todo eso lo va a contemplar para los trabajadores. Miren, a mí las diapositivas siempre es un relajo, siempre me pierdo aquí, así que ténganme, como dice el presidente, ténganme paciencia. Ahorita vamos avanzando. Ok, pues el alta patronal, inscripción en el seguro de riesgos de trabajo. A mí me tocó todavía los trámites en papel cuando entré a trabajar. Recordarán que llenábamos el AFIL-1, la CLEM y todo, incluso en máquina de escribir, de esas de... ese fue mi primer labor en el despacho, llenar un AFIL
la máquina de escribir estaba ya toda inservible, toda chueca, hice un desastre con ese afil, ya después